hablar los carteros cuando antes terminemos. Empezamos dando las buenas noches a todos los que estamos aquí. Digo, me han dicho las chicas que llevan estas reuniones que sea yo el que haga la introducción y lo vamos a intentar. Para mí es una noche de gozo por dos razones principales. Primero, por la cantidad de amigos que nos acompañan, todos ellos de una gran valía, tanto por su dimensión humana como artística. Y segundo, porque vamos a tratar un tema que me apasiona y que llevo muchos años diciendo que se podía hacer un cuadernillo donde se recoja toda la grandeza de este oficio, me estoy emocionando, y sus secretos para un perfecto acabado y un rendimiento óptimo, porque para que todo rodara bien tenía que ser todo hecho con mucha perfección. Creo que mucho se puede hablar de los servicios que el carro ha prestado al hombre a través de la historia y cuál era el estatus social del carretero dentro de la sociedad de su tiempo, que era considerado por encima de la media, el estatus social. Tú, Jesús, ¿verdad? Pero en estos momentos empezaremos hablando de su construcción y no sé si la noche dará tiempo para más. Nosotros vamos a hablar del carro agrícola, porque si no se dice más, empezamos a venir, es a lo que hemos venido, a oír hablar yo no sé a si santos con los carros, y a los que después vayan tomando la palabra. Yo no puedo decir ni más ni menos que yo soy de los últimos que hacían estas cosas. Eso es... Yo ya cuando tenía 25 años ya esto se había quitado. Claro, esto se acabó en los años 60. Eso es un tesoro, tener aquí a alguien Como que... yo hay algunos más por ahí, aquí no, pero hay en el pueblo alguno más que es de mi edad, incluso algo mayor que yo, que se acordará de esto. Antonio España es un carpintero, es que era carpintero nuestro, lo estaba diciendo a mi marido. Antonio España es más viejo. Pero era carretero, Eso eran Yo carreteros. es que... Igual que mi familia, eran carreteros. No eran carpinteros, eran carreteros, hacían carros y Es que el carpintero tenía la virtud de hacer carpintero también. No lo hacía como un carpintero. Eso es lógico. Tan fino que el trabajo como un carpintero lo hacía, pero sin embargo... Pues, sí, pero se hacía también. Se hacían puertas, se hacían portadas, cosas que no eran precisamente de álamo, que eran de pino. Luego, sí, pues claro, era de pino. Y luego yo pues tuve otra visión también del mueble, que yo la mayoría de mi vida ha sido en el mueble y en el mueble he terminado mi labor. Pero claro, yo me recuerdo de esto y siempre me ha gustado la carretería, me ha gustado tanto como cualquier otra cosa. Porque la carretería a mí se expresaba el sentimiento de la persona, o sea que, en fin, que había ciertas cosas que como no las hicieras bien, no eras carretero. Y me acuerdo, esto es una anécdota de mi maestro, que decía, porque algunas cosas había que resolver, no ya en la carretería, sino en norias, en otras cosas más, y había que resolver unas cosas que él decía, y nosotros nos tomábamos a risa, que el haber sido carretero era como haber estudiado una licenciatura de ingeniero, porque tenían unos cálculos que si no los hacías bien, por supuesto, el carro no andaba. Y muchos secretos también. Muchos secretos que los maestros carreteros guardaban con celo y no transmitían a los Aquí ha habido buenos carreteros, buenos, y bueno, pues algunos a lo mejor un poco más deficientes, pero... Sí, eso como en cualquier profesión. Los carreteros aquí han sido buenos profesionales. Sí, generalmente había buenos. Pablo es el de Laza, que nosotros, yo no sé, El uno carro de Lanza. tiene dos, Como tiene dos varas, de bala tengo, y El aquel carro de de Lanza este de es Laza. y el de balas El aquel. de varas, ahora tenía dos metiendo muy en el centro. Entonces, pues, aunque son más o menos iguales, pero
estos son para 2 mulas y aquello pues para una o varias. Y una reata. Una Una reata. mula o una Exactamente, en aquel reata. podían deducir. Entonces, hasta 3 y más. Luego Los esto yeseros llevaban... pues tenía sus intríngulos, como decía Marcial, que por ejemplo un carro bien construido pues marchaba y le pesaba mucho mejor y a las mulas le pesaba mucho menos que un carro mal construido. Me refiero al eje. Claro, todo el misterio estaba en el eje, Claro. en la copa de la rueda y el eje... Con arreglo a la el lomo, copa que tenían las ruedas se le daba lomo al eje. El lomo es Yo no sé si se que se llamaba torcía un lomo, poquito. Yo tampoco. Aquí se le decía lomo, igual era domo, yo no lo sé. Se le decía lomo, Se le decía lomo. por eso digo. Aquí lo conocíamos, pero seguramente sería domo porque es domar un poquito el... Yo pienso que sería domo, pero bueno, lo dejamos en lomo. ¿Y por qué se le llamaba domo o lomo? ¿Por qué? Eso Porque el diccionario eso y de- estamos... No, No, pero porque escúchame. está diciendo que la rueda que se ve que está Ah, que como- por ¿Que ¿Por qué se le llamaba? Pues mira, es muy fácil, porque si la rueda tenía mucho... estaba derecha, La copa que tuviera. la copa que tuviera no es igual que si tenía mucha copa y con arreglo a la copa que Con tenía... arreglo a la se copa daba- que tenía era la tercera parte, ¿no? Era la Creo recordar. Sí, más o menos, ahí había uno de los sujetos que vosotros le decíais. Ese era uno de los Que bueno, secretos. que ahora no estamos en secreto ninguno. Sí, pero es bonito ponerlos de relieve. El secreto ya se Hacían acabó. el cubo de una manera perpendicular, sino que se habían inclinados hacia Se habían afuera. inclinado para Se habían porque inclinados, pero de otra forma con el peso se hubiesen ido para atrás. de nuevo... ¿Qué es lo que le pasaba a los que no sabían bien hacer la rueda? Que se le iba o para atrás o para los lados. Tiro fuerte que están muy O lejos. sea, se les abalanzaba, eso lo sabes tú igual. Se les hacía como un volante, porque al soportar el peso, o más que el peso, la presión del aro, que es lo que le hacía de irse los radios a un lado Sí, eso- o para atrás. había ruedas que si no se trataba bien, cogía enseguida mucha copa. Se venía hacia adelante, de arriba se venían hacia Claro, adelante. y ya... Y eso estaba el tratamiento el arreglo de la rueda, ya cuando... El arreglo de nueva, claro. Si el arreglo, cuando le volvían a poner el aro, no lo calculaban bien, pues la rueda se venía hacia Claro, adelante. porque el aro me parece que tenía, el aprieto era el mismo también, la tercera parte del grueso Habla hacia allá, el tiempo que... la tercera parte del grueso del aro es lo que se le daba de aprieto. Lo que yo recuerdo que yo he trabajado muy poquito en esto. Eso depende de conforme estuviera el cubo. Por eso digo Los que radios yo he no- trabajado muy poquito en esto, tú has trabajado es más otra porque de eres las mayor. cosas un carretero tenía que valorar, el estado que se encontraba el radio en el cubo. Si el radio estaba suelto en el cubo, le dabas de una forma; si estaba apretado, que veías que no iba a pasar el radio, pues... Sí, ya te digo que yo prácticamente, Menos. porque yo lo que he vivido ha sido de la pintura, no esto, lo que pasa que bueno, de joven sí trabajé un poco en ello, por lo tanto, una poca idea sí tengo. Sí, además tu padre pues era de los carreteros que sabían hacer las cosas también. Sí, tanto mi padre como mi abuelo creo que eran de los que sabían. Sí, todos los hermanos, por supuesto, trabajaron en ello y todos sabían, claro, como tenían un buen rector, pues sabían hacerlo. Porque mi bisabuelo creo que fue carretero también, pero yo no lo conocí. Yo a mi abuelo sí y le vi trabajar, pero es la única referencia que tengo, tanto mi abuelo como mi padre. De tu abuelo no le recuerdo a tu abuelo. A tus tíos, a tu padre, pues sí los recuerdo a todos. En fin, que... Pero primero, por ejemplo, ¿cómo se empezaba a hacer Sí, una rueda? exactamente. ¿Qué era esa pieza? Bueno, Hayas traído cosas, El pero... cubo, por ejemplo, ¿El cubo qué era era eso? muy importante. El ¿ves? cubo, que es donde van todos los radios, pues empezaba torneándole, entonces se torneaba... Eso, ¿ves cómo se torneaba? A ver, dilo. Se torneaba a mano, cosa que cuando yo ya empecé a todo esto, el cubo venía hecho de Valencia, fábrica. de Valencia. Había quien se dedicaba a hacer los cubos. Sí, sin embargo yo me acuerdo de verle tornear a mano, o sea, con una rueda de madera grande, Sí, también, pero que normalmente... una polea que era de esparto, iba desde la rueda era grande, una rueda de madera grande, impulsada por dos personas, una a un lado Dándole con Sí. manivelas. y en el otro lado la cuerda iba al cubo
en bruto todavía, se le hacía un Si el poco ayuntamiento da luz en la parte esta, a lo mejor para que aquí la polea diera la vuelta. ¿Cómo se hace esto? Para hacer los cubos está lo que está explicando el padre. No abre. Por eso tenía que ser de algo negro, porque no. Porque claro, Porque- tú verás, porque es tú verás la madera que le quedaba al cubo, si es que no le quedaba nada. Sí. Luego el cubo, claro, cuando se barnaba a mano, se hacía el reparto de 16 o 18 radios, Sí, tenía que ser pares siempre, 16, 18, 20, 22. se barrenaba a mano, cosa que, ya te digo, en la casa de donde estuve yo trabajando, se hacían muchos pares de ruedas al año, y claro, para hacer cajear tantos cubos y eso, porque llevaba eso mucho tiempo. Y tiene que tener los agujeros ya pensados con algún útil o con alguna cosa para que la inclinación del rayo o del radio, que creo que de las dos maneras se le puede llamar, Sí, generalmente se llamaba rayo, pero seguro que es radio. me parece que es el igual que lo diccionario de- también acepta la palabra rayo, me parece que también. Pero Había- bueno, siempre había- hemos dicho rayos. El profesional se hacía unas mortajas que llamaban, unas... Para que los agujeros Lo- tuvieran ya la- su las inclinación. mortajillas eran para la para ir pina. conectando... ¿De qué material era la pina? Contactando la caja. La mortajilla era para hacer la caja del radio, para meterlo en la pina. Lo de, No, las cajas eran para... la o sea, de las cajas mortajas- eran unas plantillas de... las Yo hace poco las tiré mortajas yo. eran una serie de plantillas Claro, que se eso era usaban, plantilla. según la rueda que fuera, se usaban para la inclinación que llevaba Efectivamente, la sí, caja. para darle el giro. Y además tenían que ser perfectas las cajas. No, claro, eso... Porque de ahí el que una rueda durase mucho tiempo o no durase. No, y sobre todo que funcionara para lo que era para transportar peso. Como no Y la estuviera carga, bien hecha, ojo la carga que llevaría el o cubo, ¿eh? rechinaban, que te acuerdas que si rechinaban es que no estaban bien hechos, porque Eso del estaba floja la rechineo espiga venía- en el tubo, entonces rechinaba Eso es con que la el carga. rechineo es que, claro, todas las cosas llevan... El rechineo era porque al meter la cañonera en el cubo, Dile a la gente lo que es la cañonera. Claro, porque... la cañonera es la caja, como si dijéramos, de... Un cilindro de eje. de hierro fundido. Es un trozo de hierro fundido de mayor a menor. Sí, yo sí me acuerdo de las que va Y- introducido en el... Y entonces, pues, metías la cañonera en el cubo, después de acabada la rueda, y si no le hacías un poquito de bombeo, o mejor dicho, de caja, que no tocaran los radios en la cañonera, pues resulta que llegaban a tocar los radios en la cañonera. Claro, al tocar los radios en la cañonera, pues ya se soltaba en todos sitios y entonces venía el rechinar. Y era bastante gordo. Y en lo más ancho no tenía luego así unas cositas. Una orejera. Sí, tenía unas orejetas. Sí, que es que yo me llamaban. acuerdo de Sí, una claro, en mi casa. para que no en lo diera más vueltas. extremo, Para que no diera en lo vueltas más en ancho. el... porque si Sí, no daba tenía- vueltas en el tubo. encajaría en algo para que no... Sí, yo sí me acuerdo de esa. Y es verdad, Y Santos, si alguna vez daba vueltas, pues luego se le quitaba y se le liaba una arpillera. Cuando ya se Una quedaba arpillera se la mojaba cañonera, y se volvía a meter para que apretara. Porque cuando se quedaba la cañonera se quedaba pequeña en el floja. agujero, entonces era cuando se le ponía, se le liaba un saco se le liaba una arpillera para mojada que hiciera aprieto. para que apretara. eso son cosas ya de mecánica, eso ya de Sí, corrección. eso era ya pues... Arreglo. Yo creo que para enterarnos, que muchos no hemos visto de hacer carros o tenemos vaga idea, yo creo que vamos a tener que hacer un carro, ¿eh? Pues sí, también Ya lo propuso una persona. se puede hacer, sí. Y así le echaban sebo. Y aunque luego todavía le queda pasaban para gente, el todavía queda Ángel. Porque yo si no lo veo gráficamente o así, la cañonera, pues no. Sabes que no es lo mismo. Exacto. Eso que- Pues no. Irá con Ángel García, que todavía sabe hacer las piezas de un carro, y tú también. Ángel García, ¿quién es? El hijo de Pablo, el El herrero. hijo de Pablo, es Pablo, sí. Quiero aclarar que Antes de que ya el carretero era el director completo de hacer de carro. El herrero le hacía las piezas al carretero, pero con toda la medición, Con la medición del y carretero. todas las plantillas, Claro, y con todo como plantillas tenía que para ser, hacer se lo la daba carretera. se lo daba pensado el carretero.
el herrero, claro, manejaba el hierro y era el que hacía el hierro, pero con arreglo... De hecho, cuando se iba a dar como un eje, iba el carretero a ver cómo se lo hacían para que se quedara... Claro, porque era el que sabía la copa que tenía la rueda y el que... Ibas a dar lomo a un eje, pues tú llevabas unas cuchillas, 2 cuchillas con arreglo a la copa de cada rueda, y entonces pues dabas primero siempre a la que tenía menos, o sea, dabas primero el domo a la primera, o sea, a la que tenía, a la punta del eje que tenía, le tenías que acoplar la rueda de menos copa, como si dijéramos. Porque si te podías pasar, claro, y entonces la podías aprovechar para la otra, pero siempre se daba la de menos. Y luego, calculando que cuando le dieras a la otra... No se pasara. No se pasara. Claro, que se quedaran las dos. Porque el pasarse era volver a calentar, Claro. que era un engorro, y volver a quitarle, y claro. En fin, que el herrero hacía las cosas tal y como se las mandaba el carretero, que era el que dirigía el carro. Sí, porque la inclinación de la barrotera, que es la parte de delante, eso se le llevaba una plantilla al herrero, Claro, para que lo una hiciera. plantilla Una plantilla de madera con la forma hecha, y el herrero ya se tenía eso. Una cosa quería preguntarle a Santos. ¿Es verdad que al cubo, además de que tenía que ser de álamo negro para que no rajase, bien curado, dejándole secar un par de años o algo así, Sí, y que claro. no le diera el sol, es verdad que luego tenían que cocerle? Sí, se tenía que cocer. Y Luego las tenía- cadenas tenían que ser Eso mejor. vale, algunas veces se cocía, pero yo he visto enrallar, concretamente a mi padre, en seco. Y eso casi ninguno lo hacía. O sea, porque Sí, en seco, también se hacía si mojado era relativamente fácil, porque Pero metías el rayo donde querías. seco corrías el riesgo de que se te abriera. Sí, estoy con Juliana. Es que creo que lo de cocer no era solamente para la forma de trabajarlo, que fuera más cómodo o menos, sino que tenía la virtud también añadida de que todavía rajaba menos la madera, En ¿verdad, eso, Juliana? el cocerlo... No, lo que pasa es que No se había hacía por todo que eso. hacerlo más perfecto para hacerlo en seco que en cocido. Pero Porque en que- cocido, aunque hubiese unas pequeñas variaciones de la espiga, del rayo y del cubo, siempre entraba, porque como estaba cocido, podías meter el rayo a donde quisieras. Eso Y estaba... en seco, sin embargo, no, en seco era súper complicado. Sí, pero eso estaba pensado ya no es por eso, sino porque también el radio llevaba unas estrías, llevaba 2 estrías a cada lado, Alcotana se llamaba. alcotanas. Alcotana. Y entonces esas estrías, pues al estar cocido el cubo, pues después se me introducían en las alcotanas esas. Pero en seco también se metía, porque... Sí, también, pero que no, para hacerlo lo hacían mejor. Bueno, eso es que claro, había como en Claro, todo. había quien lo Había hacía quien mejor creía que era mejor en seco y quien creía que era mejor en cocido. de la otra manera. Eso ya dependía del artesano en cuestión. Pero se manejaba siempre mejor en poco cocido, no mucho, pero un poco, porque a la hora de introducir el radio, pues le podías mover. No, si le se llevaba quedaba donde que- el más cocido delante le llevaba o más donde detrás, querías. con unas palancas que tenía una persona, pues se le echaba para adentro. Se encolaba el radio con la rueda, No, eso no llevaba nunca cola, no. ¿no? Era encajado nada más. Era lo que encajaba. Tanto si era en seco como si era en cocido. Y la rueda iba en varias piezas, no era una sola pieza, lo que es la parte de fuera de la rueda, eran varias piezas. No, eran las pinas, que es la parte de fuera. Llevaban un radio, ¿no? Un rayo. Llevaban 2 radios. Cada pina. Con uno se hubiera ido. Cada pina llevaba 2 radios. Pero está bien hecho. Sí, no, está bien. Sí, iba encolado, ¿no? No, claro. Sí, no, cola no llevaban nunca, o sea, no, porque claro, eso estaba sometido siempre a la intemperie, el agua y la cola mal. Para los que tenemos menos idea, me gustaría que cogiera ese carro fuera el signo de cristal. Se formaba con tal. Eso iba metido en los rayos. Mismo de cristal. Eso iba metido. En cada 2 rayos iba metida la pina.
y la última vaya a La pina, y luego la que encajaba entre sí, claro. En cada 2 rayos iba metida la pina. Lola, yo creo que podemos, si parece bien, ir definiendo la Yo rueda. creo que deberíais de explicar Claro. Pero, cada Juliana, pieza. yo creo que se puede, no, pero que luego después de explicar todo qué tipo de madera llevaba, porque los reyes llevaban una madera, las pinas otro tipo de madera, el cubo llevaba otro tipo de madera, pues luego después tú misma o cualquiera de los santos se sale ahí de pie y con una varita o con lo que sea señala, esto era el cubo, esto era Sí, la porque si pina, no, claro, esto era... los que lo conocemos sí, pero los que no lo conocemos... Explícanos, vamos, oye, yo pues no tengo que estar un poquito parado, ¿qué tipo de madera llevaba cada...? Esto es una pina, por ejemplo, esto es una pina. Sí, pero en la rueda, No vemos. Vamos a quitar Ah, pues sí, quizás. No veo nada. Sí. A mí me tocaba el carruaje real. también. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a ganar. Y la voz llega mejor también. La voz. Jesús, mira, lo ha pedido Lola. Explícate un poquito lo que son las pinas, lo que son... Los santos que lo es... Allí, aquel que quiera acercado, si te parece, les señalas con esto mismo. Y estos son las pinas, estos son... Si tienes allí otro carro, si al fin y al cabo las ruedas es lo mismo. Por aquel lado que hay más gente. Nosotros los demás medio lo sabemos. Yo creo que no es tan difícil, ¿no? Usted es que lo sabe, pero nosotros lo tenemos que imaginar. Ponte un poquito de lado, Por ejemplo, Hay que ser... Una elección magistral. la rueda se compone de 16 o 18 radios, que son estos, que en el caso sería esto. Este radio no está bien hecho, que le hice yo para estas ruedas, y claro, pues no le hice con esa perfección, pues hacía el radio se hacía, esta espiga se hacía que iba de menor a mayor hasta el punto más ancho del radio. Pero yo le hice así porque era para esto y en fin, que no era para una carga, para que no se iba a romper haciéndolo así. Pero el radio, vaya, digo, de mayor a menor la espiga. Y la pina se hace, si es de 16, lleva 8 pinas. 8 pinas como esta. Más o menos de largas, dependiendo del vuelo que tiene la rueda. Si el vuelo que tiene la rueda es de 1,60, pues la pina es más chica. Si es de 1,80, en fin, dependiendo de la rueda, así se hace la pina. Y una vez que están hechas las pinas, vas metiendo, cada 2 radios vas metiendo y vas dejando 2, o sea, coges 2 radios y dejas 2 y te montas al otro lado. Coges otros 2, se ponen la mitad de las pinas, una sí y una no. Una vez que están puestas esas, una sí y una no, después se cierra la circunferencia con otra pina más. Y en fin, luego, después de puestas las pinas, se deja una abertura con arreglo a como encuentre el carretero, como encuentre el cubo de la rueda, si están sueltos los radios, para que tome la poquita copa que tiene, se le deja una pequeña abertura y se le da además un aprieto de lo que es la llanta, el grueso de la llanta que le vas a poner. Si por ejemplo la llanta es de 3 centímetros, es nuevo, pues le dejabas a lo mejor próximo a los 3 centímetros o un poco menos, dependiendo también del vuelo que tenga, porque claro, una llanta que sea larga no dilata como una que es más pequeña. Una llanta que es pequeña dilata menos el hierro. Y una vez que está ya toda El esa... dilatado era porque había que calentarlo, para meterlo. A ver, por eso se decía, vamos a echar aros y poner los aros nuevos, porque había que cortarlos. Sí, si el aro era nuevo, lógicamente tenía más hierro y dilataba más. Bueno, había hierros que dilataban más y otros, Pues sí. eso lo sabes tú igual que yo. Claro. Que había algunos que no entraban porque no habían dilatado. No, normalmente A pesar de estar caliente yo, igual que los otros. en el taller que a mí me enseñaron, nunca
se echó un toro al corral, como le solían decir. Pues yo, que trabajé mucho menos que tú, sí lo he... Además recuerdo que hizo los aros, que fue el tonto Camuña. Pues hicieron los aros y por lo visto eran unos aros acerados. O sea, que dice que le dieron un trabajo enorme para voltearlo. Pues luego no dilataban y hubo que echarlo al corral. Y falta aquí que llevaban también dos pletinas que llevaban, unir todos los tableros era esencial porque, en fin, por cualquier circunstancia de eso se podía partir cualquier puntero y con eso ya no se partía. Luego también le ponían bolsas. Sí, a esto pues, se le ponían unos ganchos aquí en la palomilla, se le ponían unos ganchos y ahí se colgaban las bolsas. Pero termina la rueda, sigue hablando, mientras haya tema de la rueda, sigue hablando. Sí, desde luego, la rueda, como estamos diciendo, era la base del ¿Qué carro. tipo de maderas llevaba la rueda? ¿Eran todos igual? La rueda era todo excepto el cubo que era de álamo negro, el resto era de encina. Ya se